porque vamos a hablar justamente del cansancio, muchachos, de las horas de sueño, y es algo que también hay que darle un énfasis importante porque es bastante preocupante, porque estadísticas entregadas por algunos especialistas indican que más del 60% de las personas, de los chilenos, sufre de problemas de sueño, trastornos de sueño, ya sea por fatiga, ya sea por dormir bastante poco, o sea por diferentes condiciones que por supuesto también vienen acompañados del trastorno de sueño. 1 de cada 5 chilenos padece de insomnio crónico, además de que cerca del 20% tiene somnolencia extrema, además de que esto por supuesto puede generar diferentes problemas de gravedad que van en aumento y que pueden generar consecuencias, por ejemplo, en el día a día, en el trabajo. Muchas personas trabajan constantemente con fatiga y eso también se ve reflejado, por ejemplo, en situaciones de salud. Muchas veces las licencias médicas han ido de la mano con el cansancio de las personas durante el último tiempo. De hecho, los accidentes laborales son cerca de 214 siniestros, por ejemplo, el año 2022, donde ese 13% es netamente producto a la fatiga de las personas. Eso ha conllevado a accidentes laborales, además de que viene acompañado de otros factores, como son los accidentes viales, por ejemplo, al momento de estar conduciendo o transitando por las calles, y lo más preocupante, la salud mental, porque la falta de sueño y los trastornos viene muy de la mano con este tipo de situaciones y problemáticas que lamentablemente son parte del día a día de gran parte de los chilenos. Revisemos algunas declaraciones porque se han entregado algunos antecedentes sobre esta situación, sobre estas estadísticas y por sobre todas las cosas sobre la falta de sueño de muchas personas. Vamos a revisar. Obvio que pasa lo cuento, es complicado, te afecta psicológicamente, te afecta anímicamente, ¿cierto? Entonces, y lo otro que tú te andas quedando dormido, eso también es desagradable trabajar así. Antes de descubrir que tenía apnea del sueño, claro, yo no funcionaba bien, pero era justamente por eso, porque si bien yo dormía a las horas más o menos correspondientes, mi organismo no se recuperaba. Uno anda como desganada trabajando, no anda con esa libertad de que todo está bien, de que puedo, y anda cansada siempre. Vamos juntando factores o vamos mostrando factores que se han presentado por parte de los especialistas. Primero, las horas de trabajo. Chile acumula cerca de 1.919 horas laborales al año, superando mucho la media que señala la OCDE en el promedio. Otro factor, son cerca de 90 minutos, 84, 85 minutos aproximadamente también el promedio del tiempo de traslado de las personas. O sea, para llegar a su lugar de trabajo hay que levantarse más temprano para poder utilizar el transporte, ejemplo, y eso también quita horas de sueño para las personas. Otro factor que también se ha señalado por parte de las personas son los factores ambientales. Ojo que los problemas respiratorios, la contaminación ambiental también genera problemas de sueño, agrava de hecho los riesgos de insomnio y también genera factores como por ejemplo la apnea de sueño. En el resumen, en este despacho casi todos tenemos problemas para dormir, o dormimos mal, o tenemos alguna consecuencia producto a la falta de sueño. Una cifra que por supuesto es muy preocupante. Revisemos lo que comentan los doctores porque entregan algunas recomendaciones y síntomas. Si es que usted no se ha dado cuenta de que duerme mal o que tiene alguna consecuencia producto de la falta de sueño, preste mucha atención. Un trabajador que duerme poco, sobre todo menos de 7 horas, rinde menos en el trabajo, ya sea un trabajo físico o un trabajo intelectual. El sueño se transforma en un factor crítico, porque evidentemente la calidad de los procesos que tú desarrolles en esta nueva economía no van a ser posibles hacerlos adecuadamente si no tienes trabajadores que estén en condiciones cognitivas o de alerta adecuadas para desarrollar su actividad. Puso en evidencia el tremendo impacto económico que tiene el sueño insuficiente, el dormir poco, directamente en la economía, y esto se traduce en menor productividad, en ausentismo y en mayores tasas de accidentabilidad. Se estima en 1,5% del Producto Interno Bruto. Significan alrededor de 5.400 millones de dólares anuales para el año 2025. Es decir, es una cifra enorme.
Claro, ahí están justamente las declaraciones de algunos médicos. También hablan de factores económicos, porque hay otras sensaciones que es el ausentismo. El ausentismo laboral, si uno está cansado, si uno está con sueño, está presente, pero no está presente, no está rindiendo de la misma manera, por ejemplo, que podría hacerlo si es que tiene unas correctas horas de sueño. Si duerme 6 horas, está bien. Si duerme 8 horas, es un privilegiado. Si duerme menos de 4, preocúpese, porque algunas consecuencias pueden provocarse. Así que a tomar nota nosotros, muchachos, que nos levantamos bien temprano y más de algunos se acuesta bien tarde. Soy de ese grupo, de hecho. Sí, siempre me he preguntado si el sueño se recupera. Dicen que no, ¿ah? Sí. Dicen que no. Así que nada Perdiste que nomás, hacer como con en la eso. guerra. Ya. Julio Ahumada, muchas gracias por tu informe. Que te Buenos vaya bien, días. Julio. Chao, chao.